nuestra nueva aplicación tendrás todo sobre el ministerio en la palma de tu mano. Podrás ver las últimas prédicas. Podrás leer nuestro devocional semanal y comentar tu reflexión. Podrás donar en todo momento con seguridad. Podrás escuchar nuestra radio online o podcast cuando vayas camino a tu trabajo. Tendrás nuestra historia, bases y valores que conforman el ministerio. Podrás enviar tu pedido de oración y también tu testimonio. Descarga nuestra aplicación en Android o iPhone. No esperes más y únete a la experiencia online. Cielos Abiertos Ministries Online. Amén. Hoy vamos esta semana, este día vamos a estar basados en el pasaje en Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8 y versículos del 31 al 39. Romanos 8, 31 al 39 en la versión Nueva Traducción Viviente. Lo vamos a leer todos juntos, vamos a ponerlo ahí en pantalla y lo vamos a recitar todos juntos, declarando la palabra del Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre cada una de las cosas que hacemos. 8:31 en adelante dice la Escritura. Todos juntos, no me van a dejar solo, vamos a ver que se escuche. Y damos la bienvenida a todas las personas que se han unido a nosotros ahora a esta transmisión. Le damos un aplauso de bienvenida a todos aquellos que ahora mismo se están conectando y sintonizando Cielos Abiertos. Si alguna vez te encuentras en el suroeste de la Florida, acá te estamos esperando con los brazos abiertos. Una congregación muy dinámica, muy amorosa, llena del amor de Dios, y lo vamos a recibir con los brazos abiertos. 8:31 de Romanos dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas? Léalo conmigo. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? No me dejes solo, nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Todos juntos, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro, o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria, léalo fuerte, es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Mire estos dos versículos qué hermosos que sigue. Y estoy convencido. Oh, ¿no lo están poniendo ahí? Sí, ahí está. Estoy convencido, siga ustedes. Nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida. Pasiones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dale un aplauso a la palabra del Señor, que es maravillosa. Hoy, hermano,
Terminamos esta serie y el tema de hoy es descanso, paz y esperanza en un Dios soberano. Descanso, paz y esperanza en un Dios soberano. Voy a hacer una pausa y voy a hacer un anuncio, pero va a ser un anuncio en inglés. Díganme ustedes, ¿cuántos saben inglés aquí? Levánteme su mano. Todo el que sepa inglés, levánteme su mano. I want to see your hand if you know how to speak English. You understand English. Bueno, ¿y qué pasó con todo? Yo sé que ustedes hablan inglés, déjense de cosas. Okay, I have a very special announcement to make. The next 2 Sundays, I'm going to have a translator here who's going to be translating my message from Spanish to English. All right. It's going to be the first out of 2 because we want to have translation for those, especially for our young people who mostly understand English. That's a fact. They prefer English over Spanish. They've been raised and born, some of them here in the United States. So get ready. Algunos de ustedes que hablan español van a aprender inglés también al oír la traducción. Vamos a hacer esta innovación porque, se recuerdan, les dije yo, vamos a estar orando para que podamos también alcanzar a más personas. Al hacer esto, a tener servicio también en inglés, nuestra alabanza la vamos a hacer bilingüe también. Nuestra alabanza la vamos a ir intercalando español e inglés, porque Dios quiere que vivimos en un país donde el idioma oficial es el inglés, ¿no? Entonces vamos a alcanzar este trabajo. Así que les pido que oren. Los que hablan inglés van a sentir la bendición de entender más y los que no van a oír la traducción. Les pido que no se me vaya a desesperar y diga, ay, no, ahora sí, ya, con traducción ya no. Ayúdeme usted a orar y ore para que eso sea una bendición. Leemos entonces, ya leímos Romanos 8:31 y hoy vamos a ver esperanza, descanso y paz en un Dios soberano. Durante las últimas 3 semanas hemos visto la soberanía de Dios en varios aspectos. Dios es soberano sobre la creación. Recuerda cómo Dios creó todo y Él sostiene todo lo que existe. Vimos que Él es soberano sobre la historia de la humanidad. Todo lo que sucede también Dios tiene bajo control. Y el domingo pasado nosotros vimos que Dios es soberano sobre los tiempos y sobre los gobernantes, sobre los que dirigen los países, los gobernantes, los presidentes. Pero hoy llegamos al punto más personal de todos. Ya vimos que Dios controla todo el universo cuanto existe, pero ¿qué hay de mi vida, pastor? Dios puede tener control todo, pero a veces mi vida se siente tan descontrolada que yo digo, ¿dónde está el Dios de control, el Dios soberano? Y hoy llegamos a ese punto. ¿Qué significa la soberanía de Dios para mi vida diaria? Para el día a día. Para ese día donde las mamás temprano salen y preparan las cosas de los niños, lo llevan al autobús o lo llevan a la escuela y ese corre, varones, ese es día a día donde tú sales a trabajar, donde tú sales a ganar el sustento diario. ¿Qué tiene que ver la soberanía o cómo se relaciona la soberanía de Dios para nuestra vida diaria? Para mis luchas, porque todos pasamos luchas, problemas, para mis miedos y para mi futuro. Muchos tenemos a veces incertidumbre de qué traerá el futuro y por eso es que hoy vamos a ver esto el día de hoy. Everett Harrison lo describe así sobre este pasaje que acabamos de leer. Ella comenta y dice, este pasaje recorre el pasado, el presente y el futuro para mostrar que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios a los hijos de Dios. Hay alguien que dice gloria a Dios. Hoy veremos 4 respuestas prácticas de parte de nosotros a la soberanía de Dios. Así que vamos a entrar al punto 1, ya se nos ha avanzado el programa y no voy a ser muy extenso, pero sí hay mucho que compartir. El punto número 1, diga conmigo, ahí está en la pantalla, la soberanía de Dios nos llama a confiar plenamente en Él. La soberanía de Dios nos llama a confiar plenamente en Él. Dios es omnipotente. Quiere decir que Él todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Si usted está de acuerdo, diga gloria a Dios. Dice la Escritura que es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Dice la Biblia que aún no ha salido la palabra de nuestra boca y aquí el Señor ya la conoce. Porque Él es el Dios omnisciente y Él es el Dios omnipresente.
Hello. Él está en todos lados. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? A ningún lugar podemos huir de la presencia del Señor porque Él es omnipresente. Su soberanía está moldeada, mi querido hermano, por su amor. Es uno de los atributos más grandiosos de parte de Dios. No es que sea un soberano poderoso allá a lo lejos, frío, ¿verdad? Es un poder amoroso. Yo siempre le he dicho a los hermanos, ¿para qué quieres poder del Espíritu Santo si no va a haber en ti amor hacia los demás? ¿Te imaginas qué peligroso es alguien con poder y sin amor? Y la historia nos enseña cuánta gente poderosa ha habido sin amor. Adolfo Hitler, tremendo, ¿verdad? Gente como ella que tenía poder pero sin amor. Así que el ejemplo que la Biblia nos pone es un Dios soberano, pero es un Dios amoroso. Dios que cuida de los suyos. Romanos 8:31, el pasaje con el que iniciamos, dice, si Dios está a favor de nosotros, termínelo, ¿quién contra nosotros? Dígale que está al lado tuyo, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? A ver, allá en casa, dígalo, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y el versículo que sigue, hermano, póngale mucha atención porque dice, si Dios no se guardó a su propio hijo, la otra versión dice, no escatimó darnos a su propio hijo. Yo le hago una pregunta, ¿qué cosa más grande o qué algo más valioso pudo habernos dado el Señor que su propio hijo? ¿Habrá algo más valioso que Dios te pueda dar que eso? No. Ni todos los tesoros del mundo, ni todo el oro, ni la plata, ni el dinero de todo este mundo se podría comparar al valor de lo que Dios entregó por cada uno de nosotros, que fue a su Hijo amado. Alguien que dice gloria a Dios. Mire esto, mire esta historia, por favor. Cuando estábamos en Guatemala en el colegio y llevábamos una clase de líderes, nos hacían leer libros cristianos para aprender. Y uno de ellos, y una de las cosas que nos pusieron a hacer es a ver una película que se llamaba El Refugio Secreto. ¿Alguien alguna vez vio esta película, El Refugio Secreto? Habla de la familia Ten Boom. Déjeme contársela así rápido. Corrie Ten Boom, una mujer que nació en Holanda en el año 1892, en una familia cristiana, de esas cristianas comprometidas profundamente con ayudar a los necesitados. Cuando los nazis, el gobierno alemán invadió los Países Bajos, incluyendo Holanda, que era donde ella estaba, en 1940 la familia Ten Boom, que era el apellido de ellos, comenzaron a esconder judíos que estaban siendo perseguidos por el ejército alemán, los escondían ahí en su casa. Ellos al hacer esto estaban poniendo en peligro su propia vida. ¿Por qué? Porque si los descubrían, ya se puede usted imaginar lo que iba a pasar. Construyeron un cuarto secreto dentro de su casa, detrás de una pared falsa en el dormitorio de Corrie, la mujer de la historia. Y ese pequeño espacio podía ocultar hasta 6 personas. Se imagina usted ahí como fuera, pero estaban salvando sus vidas de esta invasión. Ese pequeño espacio cubría 6 personas. Durante casi 2 años, la familia arriesgó su vida diariamente haciendo ¿qué cosa? Escondiendo a los judíos de los nazis. En 1944, una persona que los traicionó, una persona que los delató, que les jugó, fueron traicionados por un informante y la familia Ten Boom fueron arrestados. Ellos, Corrie, ¿verdad?, con su hermana Betsy y su padre, entonces fueron enviados a prisiones y fueron enviados a campos de concentración alemanes. Su padre murió, dice, 10 días después. Pero quedaron las 2 hijas, Corrie y Betsy, terminaron en Ravensbrück, uno de los campos más brutales para mujeres. Allí sufrieron hambre, ahí sufrieron frío, ahí sufrieron enfermedades, sufrieron abusos y sufrieron trabajos forzados. Pero en medio del horror y en medio de la calamidad y en medio de la situación que ellas estaban pasando, Betsy le repetía a Corrie una frase que marcó su vida, una frase que dejó marcada su vida para siempre. Y la frase era:
no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. No hay pozo tan profundo, por muy profundo que puedas cavar un pozo, el amor de Dios siempre va a ser más abundante y va a ser mucho más que cualquier pozo, por profundo que sea. Y esto se lo decía una y otra vez a Corrie, y esto marcó su vida. Entonces, Corrie fue liberada por un error administrativo, un error que se dio en su favor, y descubrió después que fue un verdadero milagro que la dejaran en libertad. Porque después de eso, una semana después que fue dejada en libertad, todas las mujeres en el lugar donde ella estaba fueron ejecutadas. Corrie dedicó el resto de su vida a predicar sobre la soberanía de Dios y sobre el amor de Dios, viajando por más de 60 países. Y su testimonio sigue impactando al mundo. La película, si alguno de ustedes alguna vez la puede ver, búsquela, la va a encontrar. El refugio secreto. Es la historia de la familia Ten Boom y cómo ellos pudieron ayudar a cuánta gente. ¿Qué significa esto, hermano querido? ¿Qué aplicación podemos nosotros sacar para nuestra vida? Si Dios sostuvo a una familia, si Dios sostuvo a Corrie Ten Boom en medio de esta situación de una guerra, de campos de concentración y todo esto, puede sostenerte a ti en medio de cualquier circunstancia. Puede sostenerte a ti en medio de cualquier problema, en cualquier dolor, en cualquier cosa que tú puedas estar pasando. Hay alguien que dice gloria a Dios. ¿Cómo es que hay personas que pueden ver la soberanía y la gracia de Dios aún en medio de esas situaciones? Es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, hermano, para ya no quejarnos en medio de las situaciones adversas. Más bien encontrar el propósito de Dios y algo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Alguien dice amén a eso. El dolor que hoy tú puedas estar pasando puede ser usado por Dios en el futuro para traer consuelo a otros. La situación que tú puedas estar pasando, a lo mejor la estás aprendiendo por la parte dura, por la parte difícil, pero una vez ya tienes esa lección, puede ser de bendición tú a otros con lo que Dios ya te permitió compartir. Vamos al punto número 2. La soberanía de Dios nos da descanso. Necesitamos también descansar, hermano. La vida no solo es trabajar, no solo es estrés, no solo es todo este tipo de cosas. La vida también nos debe dar descanso. Y eso lo encontramos en la soberanía de Dios. Mire, pues cuando pensamos o cuando creemos que todo depende de nosotros, ahí es donde nos estresamos. Ahí es donde nos cansamos. Ahí es donde el estómago nos comienza a fallar, los órganos, ¿verdad? Porque el corazón está sobrecargado. Tenemos que aprender nosotros a descansar. Dígale que está al lado suyo, no se estrese, hermano. A ver, dígale, muévalo a alguien ahí, por favor, hermano. No se agote, no se queme, no se desviva, por favor, por el amor de Dios. Solo le está restando años a su vida. Pero cuando nosotros creemos que Dios está en control, que es la otra parte de la moneda, las cosas cambian. Cuando nosotros creemos que Dios está en control, entonces nosotros descansamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos descanso de parte de Dios? Yo lo necesito, hermano, porque vivimos en un mundo vertiginoso y el precio de la gasolina, los alimentos, toda la canasta básica, todo va para arriba y eso a veces nos roba la paz, nos roba el bienestar. Miren lo que dice Mateo 11:28, el Señor Jesús dice estas palabras: vengan a mí todos los que están cansados. Esta es una invitación para cada uno de nosotros. Todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿Y qué ofrece el Señor? Dice, yo les daré descanso. Los versículos están ahí en verde para los que gustan llevarse esas notas. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. El Salmo 127:2 afirma que es inútil. Escúchalo bien, es inútil que te esfuerces tanto. Es inútil que te malgastes la vida, que te malmates. Es inútil que dejes todo eso ahí. ¿Sí qué dice? Si Dios no edifica la casa,
Si Dios no está edificando la casa, tú puedes hacer todos los planes que quieras, ya lo hemos visto, tú puedes hacer todo el esfuerzo que quieras, pero tienes que asegurarte que el Señor está contigo ahí para que tus planes sean prosperados. Alguien dice gloria a Dios. Porque dice el mismo versículo, porque Dios da descanso a sus amados. Voltea a alguien y dígale, tú eres un amado del Señor, tú eres un amado del Señor, por favor. Voltea a alguien y dígale, tú eres una amada del Señor. Mamás que están hoy aquí, por favor, o escuchen esto, ustedes son amadas del Señor. Mamás hermosas, ¿cómo no Dios va a ayudarlas a ustedes si Él está con cada una de ustedes? Uno de los misioneros más influyentes, hermano querido, que llegó a la China. Usted sabe que en la China no hay libertad de predicar el evangelio. En la China hay persecución. El gobierno de ese lugar es un gobierno de tipo comunista. Y James Hudson Taylor fue uno de los misioneros más influyentes en esa área. Él nació en Inglaterra en el año 1832 y desde joven sintió un fuerte llamado para llevar el evangelio a ese lugar, a la China. Un país cerrado, un país peligroso y aún culturalmente muy distante. Si uno se va hoy a la China, en primer lugar, que no sabe el mandarín o los idiomas de allá y no sabe inglés, olvídese, no la hace. Tantas cosas que le pasaron a James Hudson Taylor que a los 21 años él se fue solo. No era que lo mandó una agencia misionera, no era que su iglesia lo mandó con provisiones y todo. Él viajó solo, sin apoyo económico estable. O muchos se vienen a este país, ¿verdad? La aventura de Dios y sin saber inglés y que Dios lo ayude. Pero él llevaba un propósito misionero, sin seguridad, sin garantías de nada, hermano. Aprendió el idioma, adoptó la vestimenta china, escuche, que era algo escandaloso para los misioneros de aquel tiempo, se puede usted imaginar de la época, y él fundó la misión al interior de China, una organización misionera que llevó el evangelio a regiones donde nunca antes se había predicado la palabra del Señor. Pero cuando pensamos en esto, pensamos, ¡hala, qué gloria, qué bendición llevar el evangelio! Mire de qué estuvo rodeada su vida. Su vida estuvo llena de sufrimiento. Perdió a su esposa María por enfermedad en ese lugar. Perdió a 4 de sus hijos pequeños. Sufrió persecución, por si eso fuera poco. Enfrentó rebelión violenta. Vivió en una extrema pobreza. Y padeció depresión severa también. Pero en una carta escribió estas palabras. Estoy tan cansado que no puedo ni orar, pero descanso en su voluntad. Estoy tan cansado que no puedo ni orar con todo lo que estaba sucediendo, pero dice descanso en su voluntad. Y es algo, mi querido hermano, que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. Descansar en la voluntad del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Alguien dice, gloria a Dios. Él descubrió lo que él llamó la vida intercambiada. Hudson Taylor. A no vivir en mis fuerzas, no vivir bajo lo que yo puedo hacer, sino en las fuerzas de nuestro Señor. ¿Cuántos alaban y bendicen el nombre del Señor? ¿Saben que la Escritura dice que no es con espada ni es con fuerza, mas con su Santo Espíritu Él te va a dar la victoria? Alaba y bendice el nombre del Señor, porque es el Señor el que ayudó a este misionero a llevar este mensaje. Y dice, la frase más famosa de Hudson Taylor está así: la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá del apoyo de Dios. Se la repito, la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá del apoyo de Dios. Alguien que dice gloria a Dios por eso. Hoy más de 100 millones de cristianos en China son producto de la obediencia de un hombre que estuvo dispuesto a descansar, que estuvo dispuesto a confiar en la soberanía de Dios a pesar de sufrir todo lo que ya le mencioné. Pero así es cuando nosotros entendemos que Dios es soberano. Dios no es soberano solo cuando todo nos va bien.
Eso es muy fácil, muy sencillo. Cualquiera está muy agradecido. Te dieron un aumento en el trabajo. Gloria a Dios. Hoy sí alabo al Señor con todas mis fuerzas. Pero ¿qué tal cuando te quedas sin un trabajo? O cuando han pasado días y no tienes trabajo. Es ahí donde tenemos que aprender que cuando entendemos que Dios es soberano, puedes descansar en Dios aun cuando todo se esté derrumbando a tu alrededor. Aun cuando todo se esté viendo abajo. Punto 3, la soberanía de Dios nos da paz. Ya vimos descanso, ahora paz en medio de cualquier circunstancia. Cuando descansamos en Dios, mis hermanos, experimentamos una paz. Pero es una paz no solo emocional, no es algo que solamente se circunscribe a nuestras emociones. Es una paz sobrenatural. Es una paz que no te puedes explicar. Es una paz que el mundo no nos puede dar. El mundo da una clase de paz. Cuando hay seguridad económica, uno dice, wow, estoy tranquilo. Pero esa paz es pasajera. Esa paz no es duradera, porque las riquezas no duran para siempre. Pero la paz que el Señor nos da es una paz que vas a experimentar aún en los momentos más difíciles. Juan 14:27 es Jesús hablando a su pueblo, es Jesús hablándonos a nosotros y nos dice, les dejo un regalo. Él pronto iba a ascender al Padre, iba a ascender a los cielos, iba a dejar esta tierra, pero él dice, les dejo un regalo. ¿A cuántos les gustan regalos? Amén. Reciba este regalo de parte de Dios. Oiga, paz en la mente y en el corazón. Paz en la mente y en el corazón. Dios quiere ver tu bendición a todo nivel. Por eso en nuestra visión de nuestra iglesia dice ser una iglesia bendecida y prosperada en todas las áreas de nuestra vida. Y eso incluye tu paz emocional, tu paz en tu mente y en tu corazón. Que puedas ir en la noche, si puedas decir, en paz me acostaré. ¿Y qué dice? Y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir, ¿qué? Confiado en Él, descansando en Él. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A Él sea toda la honra y toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Filipenses 4:7, otro versículo que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso la lógica no lo puede explicar. ¿Cómo es que puedes tener paz aún cuando pierdes a un ser querido? Especialmente si sabes que ese ser querido amó y sirvió a Dios durante su vida. Tienes paz en el corazón. Tienes esperanza. No es una paz emocional, es una paz sobrenatural. La sabiduría de Dios, ¿sabe? Ayuda a eliminar la ansiedad. Es una de las cosas que más está afectando en este país, la ansiedad. ¿Sabe cuántos millones de ansiolíticos se venden así en forma de pastillas, de medicamentos para las personas que están padeciendo ansiedad? Y la soberanía de Dios elimina la ansiedad. ¿Por qué? Porque yo no tengo que controlarlo todo. Yo no puedo controlar la vida de mis hijos. Puedo orar por ellos, puedo guiarlos, puedo hacer todo lo que esté a mi alcance, pero últimamente es Dios que tiene control de todo. Yo no controlo nada, no puedo entender, hermano, no tengo que entenderlo todo. Hello. A veces los varones pasamos trabajo tratando de entender a la esposa, ¿sí o no, varones? Digan amén, aunque yo digo a veces, ¿cómo hago para descifrar esos códigos que mi esposa a veces me envía, que yo siento que están más que en chino, no sé en qué lenguaje estarán, pero a veces no lo podemos entender todo. A veces vemos solo, hermano, una pequeña pieza del rompecabezas de Dios y estamos aquí, ¿verdad? En este momento, pero Dios está viendo toda la imagen de tu vida, de principio a fin. Él conoce tu vida, Él conoce tu existir, tu caminar y Él lo tiene todo bajo control. Así es que yo no tengo que entenderlo todo. Ya hace buen rato yo dije, Señor, aunque yo no lo entienda, yo voy a descansar en ti, yo confío en ti, Señor. Duermo tranquilo, hermano. Gloria a Dios. Como tranquilo, gloria a Dios. Si usted me invita, nos echamos un churrasco ahí, gloria a Dios, con gozo. Yo le aseguro que vamos a pasar un buen tiempo.
Porque he aprendido a descansar en Dios. He aprendido que no voy a controlar todo. Hay cosas que nos traen dolor, cosas que no podemos evitar. No lo podemos evitar. Usted no controla la economía. Usted no controla el clima, no controla los accidentes. Nada controlamos, hermano. Si a veces ni a nosotros mismos nos controlamos. Hello. Cuando usted siente ya se le subió la bilirrubina y ya tiró el sablazo. Si ni uno a sí mismo se puede controlar, ¿qué va a controlar a los demás? Pero cuando uno aprende esto, mis queridos hermanos, que Dios está obrando aun cuando nosotros no lo vemos obrando. Dios está trabajando. Dice la canción esa, Waymaker, ¿verdad? Tan linda, aunque no lo pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Siempre estás obrando. Dios no descansa, Dios no necesita el sueño como nosotros. Ay, hoy me amanecí desvelado, estoy, ¿verdad que no le atino? No, Dios está siempre atento su oído a la voz de los que le claman, porque Él es el Dios todopoderoso y en Él está nuestra vida. Voy a contarle una historia más. Horacio Gates Spafford era un abogado y empresario en la ciudad de Chicago. Una vez usted estaba en Chicago, la ciudad de los vientos. Era amigo cercano del evangelista Dwight L. Moody, una persona de mucha influencia en el ámbito cristiano. Pero si usted conoce la historia, sabe que en Chicago hubo lo que le llaman el gran incendio en Chicago, que se encendió una buena parte de la ciudad y destruyó gran parte de ella, incluyendo la mayoría de las propiedades de este abogado de apellido Spafford. Aún así, dice, él dedicó su tiempo y recurso para ayudar a los sobrevivientes de ese incendio. 2 años después, buscando descanso para su familia, él decidió viajar a Europa. Por asuntos de trabajo, envió primero a su esposa Ana y a sus 4 hijas en un barco, el SS Ville de Havre. Eso está en francés, no lo pronuncié bien, pero usted tiene misericordia de mí, ¿verdad? Gloria a Dios. El 22 de noviembre del año 1873, el barco donde iba su familia chocó contra otro navío y en 12 minutos estaba en el fondo del mar. Las 4 hijas de Spafford murieron, solamente su esposa sobrevivió y le envió un telegrama con 2 palabras. 2 palabras. Saved alone. Ahí cobraban las palabras muy caras, ¿verdad? Tenías que economizar las palabras. ¿Se recuerda aquellos tiempos? Los que son de mi tiempo saben de qué hablo. La nueva generación ni saben qué es un telegrama, hermano, ni se imagina. Pero eso dijo, saved alone. ¿Qué significaba eso? Salvada sola, literalmente, ¿verdad? Quiere decir que solo ella se había salvado, las 4 hijas habían muerto. Entonces Spafford, cuando recibió esa noticia, agarra el siguiente barco para reunirse con ella. Y mientras estaba cruzando el Atlántico, porque fue donde había sido el accidente, el capitán le dice, mire, aquí fue donde se hundió el barco y fue donde tuvieron el accidente. Y entonces, ahí, sobre esas aguas donde sus hijas murieron, Spafford escribió uno de los himnos más poderosos de la historia cristiana. En inglés se titula It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Está bien con mi alma. Estoy bien con mi alma. Dígame usted, ¿cómo puede un hombre escribir estas palabras en medio de una situación como la que Spafford estaba pasando? Solo alguien que cree que Dios es soberano, incluso aún en el dolor más profundo, puede escribir palabras como estas. Alguien dice gloria a Dios. Pero diga conmigo, sí se puede. Si Spafford lo hizo cuando perdió 4 hijas y apenas su esposa se salvó, en el dolor más profundo, Dios sigue siendo soberano. En la situación más adversa que puedas estar pasando, Dios sigue estando en control, Dios sigue estando en su trono. No cambiará, Él está en su trono rodeado de gloria. Así que, hermano querido, la paz de Dios no viene cuando todo está bien.
La paz de Dios no viene cuando todo está bien, Señor. La paz de Dios viene cuando sé que Dios está conmigo a pesar de que nada esté bien. Hay cristianos que se confunden. Las cosas están de mano de cabeza. Ah, Dios ya me dejó. Dios ya me abandonó seguramente. Yo no lo siento por ningún lado porque todo lo que ves a tu alrededor es terrible. Pero a través de esas enseñanzas yo quiero mostrarte que Dios está contigo en las buenas y en las malas. Dios está contigo en la adversidad. Dios está contigo en el momento que estás bien, como en el momento que no te sientes tan bien. Dios está contigo en cada una de esas áreas de tu vida. Madres que están aquí, yo sé que ustedes han sufrido por sus hijos. Algunos de ustedes estarán llevando más de alguna cana por esos hijos que le han sacado, ¿verdad? Como decimos nosotros, nos sacan las canas verdes. Pero Dios ha estado contigo en cada momento que has clamado por esos hijos. Por esos momentos que has intercedido por aquellos que están, a lo mejor no como uno quisiera en este momento. Pero Dios tiene todo bajo su control. ¿Esto qué nos llama, mis hermanos? A rendirnos totalmente a Dios. Puedes descansar en sus manos. No te apartes del Señor ni a diestra ni a siniestra. Dios no lo quiera que te apartes, es lo peor que puedes hacer. Pero en el reino de Dios se sabe que las cosas no siempre funcionan como es en el mundo. En el reino de Dios muchas cosas son al revés. Le pongo un ejemplo. En una batalla entre dos países, rendirse es una señal de debilidad, de derrota. ¿Sí o no? Bueno, en una disputa de dos personas, y si uno mira que viene y el otro está más grandote y así está más tremendo, mejor, mira, calmémonos mejor y se rinde uno antes que lo dejen todo moreteado. Pero rendirse a Dios no es perder. Rendirse a Dios es ganar. Hello. A veces son frases profundas que nos tienen que entrar. Rendirse a Dios no es perder, señoras y señores. Rendirse a Dios es ganar. ¿Por qué? Porque en la guerra humana, rendirse es derrota. En el reino de Dios, rendirse a Dios es victoria. Rendirse a Dios es victoria. Señor, aquí está mi vida. A lo mejor no es mucho, Señor, pero yo te la ofrezco. Yo un día le dije así al Señor, siendo un jovencito: Señor, si mi vida te sirve de algo, úsala, tómala, llévame donde tú quieras. Y mire, el Señor donde me tiene ahora. Lejos del lugar donde yo nací. No estaba entre mis planes estar acá. Pero Dios es soberano y Dios es bueno. Y me permitió conocerlo a usted. Hoy conozco a Iré. Ya a Rosani ya la había conocido antes. Pero Dios es soberano, hermano. Dice Romanos 12:1, entreguen sus cuerpos, rindan sus cuerpos. Escuchen bien, por favor. Es la verdadera forma de adorarlo, es rindiéndonos. Tú no puedes ya usar tu cuerpo para el pecado como antes estabas en el mundo. Ahora tu cuerpo le pertenece a Dios. Él te compró con un precio de sangre. Dice, no escatimó ni a su propio hijo. Él lo dio por ti. Dio lo más preciado por ti. Ahora nosotros, en consecuencia de eso y en respuesta al amor de Dios, rendimos nuestro cuerpo. Por eso los jóvenes solteros no pueden tener relación sexual con su novia. ¿Por qué? Porque aún no están casados bajo el pacto de Dios. Una pareja que ya está casada no puede tener relaciones con otra persona fuera de su matrimonio, porque es un pecado que la Biblia llama adulterio o fornicación también en la juventud. Tu cuerpo le pertenece a Dios y el Señor dice, entreguen su cuerpo a Dios en Romanos capítulo 12:1. Es la verdadera forma de adorarlo. Dice la otra versión, es nuestro culto racional para adorar a Dios. Santiago 4:7 también refuerza esta idea. Dice, así que humíllense delante del Señor, porque todo el que se humilla, que dice la Escritura, será exaltado, será levantado. Mas el que se exalta a sí mismo, que dice, será humillado. ¿Ven cómo el reino de Dios y el reino de este mundo muchas veces funcionan en sentido contrario? Así que, ¿qué es rendirse, hermano? Soltar el control. Cederle el timón de tu vida y dile, Señor, cada vez que he querido conducir mi vida,
me voy por la tangente, me he salvado de irme a chocar y de hacerme pedazos, mejor toma tú el control de mi vida y dejas que Dios lleve el control de tu vida. Soltar la ansiedad y decirle, Señor, yo te entrego esta ansiedad, te entrego mis planes, mi tiempo, mis expectativas, todo lo que tú tienes, posees y está dentro de ti, entrégaselo al Señor. Qué lindo es el Señor, ¿no es cierto? Y termino ya diciendo esto, mi hermano, ya estamos a salir. La soberanía de Dios nos da esperanza inquebrantable. Esperanza inquebrantable. Hermano, si yo creería que el futuro de mi familia, el futuro de los que están conmigo depende de mí, eso sí me da miedo, ¿verdad? Yo no sé si mañana estaré bien, no sé si voy a tener un percance, ya no pueda trabajar, no pueda sostener la familia. Uno no sabe. Por eso cada día dele gracias a Dios cuando sale a trabajar y está fuerte y está con ganas, con ánimo. A veces sin mucho ánimo va a trabajar, pero dele gracias de todos modos al Señor por su trabajo, por su jefe, lo que sea. Dele gracias a Dios. Pero hermano, cuando creemos que mi futuro depende de Dios, ahí es donde yo puedo descansar. Señor, te pido por este día, si usted trabaja en ventas, Señor, que pueda hacer muchas ventas. Padre, declaro, si usted trabaja en producción, que podamos producir, Señor, todo lo que está planeado y aún más. Padre bendito, en ti está nuestra esperanza. Ayúdanos. Y usted se coloca en las manos de Dios. Si Dios con usted, ¿quién contra usted? Hello. Usted dice, termina el pasaje que leímos al principio. ¿Quién? Estoy convencido de que nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuántos de ustedes están convencidos de esto? Verdaderamente dígame amén o levánteme su mano. Hágame alguna cosa de saber que usted está convencido. Nada ni nadie lo va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y el Señor termina diciendo para nosotros hoy en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes son planes de bienestar, dice Dios. Porque quiero darles un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. Esta semana tuvimos la bendición en el Día Internacional, en el Día Nacional de la Oración. ¿Cuántos el jueves tomaron un tiempo para orar? Como mandamos ahí, verán mensajes. Pero tuve la bendición de ir con mi hermano Edwin, con mi hija Jennifer, a un desayuno no de pastores, pero era un desayuno cristiano. Y estuvo acá en la ciudad Nick Vujicic. Nick Vujicic es una persona que nació sin brazos, nació sin piernas. Él tiene un pedacito de pie aquí que él mismo hace, ahora él se ríe, ¿verdad? Y él hace comicidad de eso, pero Nick Vujicic, hermano, es un australiano que nació con esa condición. La condición se llama tetraamelia, que significa que nació sin brazos y sin piernas. Sus padres, hermano, eran fieles cristianos fieles, que quedaron devastados, hermano, cuando lo vieron por primera vez y lo conocieron. Se puede imaginar, usted está esperando a su bebé y de repente no tiene ni brazos ni tiene piernas. A cualquier padre desconcertaría eso. A cualquier padre le estarían en shock, y de hecho así estaban los primeros días. Su madre dice que ni siquiera pudo cargarlo del shock que tenía. Pero mira las cosas que Nick enfrentó, y él lo contaba en su testimonio el jueves. Él enfrentaba burlas, él enfrentaba rechazo, depresión profunda, pensamientos suicidas y una sensación constante de no pertenecer en ningún círculo. A los 10 años, intentó quitarse la vida por desesperado que estaba. Se metió en una bañera para ahogarse. Se quería meter más bien porque al final pensó en el dolor que les causaría a sus padres y al final no lo hizo, pero estaba a punto de hacerlo. Durante su adolescencia, él luchó contra muchas preguntas que muchos creyentes nos hacemos. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite eso en tu vida? Nick también se lo preguntó. ¿Dónde está Dios en mi dolor? ¿Dónde está Dios en mi tragedia? ¿Qué propósito puede tener Dios en mi vida de esta forma? Un día Nick se encuentra con Juan capítulo 9
Por eso venga los martes, estamos viendo Juan, para que usted vea qué bello es Juan. Este martes al otro nos toca que hablar este capítulo, donde dice que Jesús sanó a un hombre ciego que estaba ciego de nacimiento. Dice que Jesús dice que el hombre ciego nació así para que las obras de Dios se manifestaran en él. Los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, Señor, este o sus padres? Y el Señor le dice, no, no pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y entonces Nick, ahí ese versículo comenzó a transformar su manera de pensar y Dios dijo, si Dios puede usar mi vida para mostrar su gloria, entonces mi vida tiene un propósito. La vida que él consideraba una vida sin propósito, cuando vio que Dios estaba viendo que este ciego había nacido así para que su gloria se manifestara, le entendió. Entonces Dios permitió que naciera así porque tiene un propósito para mi vida. Y entonces ese fue el punto de quiebre entre la vida de Nick cuando él entendió eso y decidió rendirse completamente a Dios. Miren la importancia de la rendición a la soberanía de Dios y a confiar en su soberanía aunque todavía no la entendía. No, usted no crea que eso fue un instante y ya toda su vida fue color de rosa. No, fue un proceso. Y con el tiempo aprendió, escuche bien, a escribir con 2 dedos del pie que tiene en su pequeño pie izquierdo. Comenzó a usar una computadora, a nadar, surfear y vivir de manera independiente. Hoy Nick es uno de los oradores cristianos más influyentes del mundo. Él contaba que va para África ahorita. Y el Señor le ha permitido visitar 89 países predicando el Evangelio. Vamos, tienen que alabar al Señor más fuerte que eso. 89 países, hablando frente a millones de personas. Muchos de los lugares que Nick visita son las escuelas. Y hablándose a los jóvenes, ¿verdad? Motivándoles a que persigan sus sueños. Si él, con las limitaciones que tuvo, pudo salir adelante, ¿cuánto más los demás? Él habló que en El Salvador, el presidente Bukele lo ha invitado por una segunda vez a estar en ese país y lo van a llevar por todas las escuelas de ese país. Es algo impresionante, hermano querido. Lo que muchas personas de nosotros nunca lo vamos a lograr, lo está logrando él porque entendió el propósito de Dios, aún en medio de la circunstancia que él pueda estar viviendo. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Y él dice estas palabras: si Dios puede usar a una persona sin brazos y sin piernas, entonces Dios puede usar a cualquiera. Y nos trajo un mensaje y realmente fue duro, hermano, porque está diciendo la iglesia está dormida sin nada que hacer, la iglesia está inactiva mientras que el mundo se está perdiendo, y trajo unas estadísticas espeluznantes sobre el tráfico de personas, sobre todas esas cosas que están pasando y que hay necesidad allá afuera, hermano. Y la iglesia necesitamos ser esos brazos, esas manos de Dios, necesitamos ser la boca de Dios para muchas personas. Y si Dios pudo hacerlo con Nick, lo puede hacer contigo. Él dice, muchos años yo oraba para que Dios me diera mis piernas, mis brazos. Pero si Dios me las hubiera dado, dice, muchos ahorita ni me creerían, dice. Ya se les habría pasado la situación de no. Dios permitió que quedara así, dice, para que la gente vea que soy un milagro viviente. Él dijo, cuando no recibes tu milagro, dices, porque tú eres el milagro. Tú eres el milagro de Dios. No esperes que Dios haga una cosa que Dios no está en los planes de Dios. Él tiene otros planes para ti, aunque no los entiendas. Así que la aplicación es esta, hermano. Y hoy sí, pastora, con esto termino con el favor suyo. La soberanía de Dios significa que mi futuro no está en mis manos. Está en las manos de Dios. Mi historia, hermano, no está en manos del azar, no está en manos del enemigo, no está en manos de nada. Mi historia está en las manos de Dios. Mi vida no está en las manos de Satanás, del enemigo. No. La Biblia dice, ¿quién nos podrá separar? Ni principados, ni potestades, nada de esto. Mi destino no está en manos de mis errores tampoco. Mi futuro está en las manos de Dios. Cierre sus ojos, por favor, y ore conmigo. Confianza, descanso, paz, rendición y esperanza. Todo esto, hermano, porque Dios está en control. Si alguno está,
hermano, padeciendo de falta de confianza, de descanso, hoy ponga su vida en las manos de Dios. Si alguno necesita sentir la paz de Dios, esperanza, ya no estás, no ves la luz al final del túnel, no ves lo bueno que pueda venir por delante de ti. Yo te pido hoy que entregues tu corazón al Señor, que te rindas al Señor. Entrégale hoy tus cargas, tus preocupaciones, entrégale tus decisiones, tus temores. Por favor, tráelos hoy al altar de Dios. Él los va a tomar y los va a llevar por ti. Tus planes, tu futuro. Yo vengo para decirle a alguien que está aquí necesitado oír esta palabra: si Dios está a tu favor, nadie puede estar en tu contra, nada puede estar en tu contra, porque contigo está el Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, reconociendo que tú eres soberano, que tú gobiernas sobre todo lo que vemos, Señor, y sobre todo lo que no vemos también. Gracias porque no solo eres poderoso, sino que eres bueno, Señor. No solo eres grande, Señor, pero también estás cercano a nosotros, Dios bendito, Dios amado. No solo controlas el universo, Padre amado, sino también sostienes nuestra vida, Señor, está en tus manos. Hoy, Padre bendito, entregamos nuestras cargas. Hoy entregamos nuestras preocupaciones, Señor, nuestros miedos, nuestras decisiones, Señor bendito. Porque nuestro tiempo y nuestro futuro está en tus manos, Padre. Iglesia, por favor, ora esta oración y dile: rendimos el control que nunca tuvimos, Padre. Y hoy abrazamos la paz que solo tú nos puedes dar, Señor. Esa paz que guarda nuestro corazón, esa paz que calma la mente, que supera el entendimiento humano, Señor, que no se puede explicar. Pero eso es porque tú estás con nosotros. Señor, enséñanos a descansar en ti, Señor. Enséñanos a soltar lo que no podemos controlar. Líderes, si Dios pone en su corazón orar por alguien, hágalo, muévase ahora. Ayúdanos, Señor, Padre bendito, a descansar en ti, a soltar, Padre, todas aquellas cargas que no podemos controlar, a dejar de pelear, Señor, batallas que no nos pertenecen, batallas que tú no has diseñado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar confiados, sabiendo que tú ya estás en el mañana, que tú ya viste el final, Señor, de la historia, que tú ya preparaste el camino. Hoy, Señor, te invita a que confíes en Él. Hoy también, Señor, recibimos esperanza, una esperanza que no depende de las circunstancias, sino de tu carácter, Señor. Una esperanza que no se mueve con las noticias del día, las noticias económicas, sino que se mueve por tu palabra, Señor. Y hoy declaramos tu palabra en medio nuestro. Una esperanza que no se apaga con el dolor, porque sabemos que tú redimes cada paso de nuestra vida, cada capítulo de nuestra historia, Señor amado. Gracias, Padre, porque nada nos puede separar de tu amor, Señor. Ni la vida, ni la muerte, Padre, ni el presente, ni el futuro, ni lo alto, Señor, ni lo profundo. Somos tuyos, Señor, y en ti estamos seguros. Oh, Padre amado, que esta semana caminemos en ese descanso, en esa paz y con esa esperanza que tú nos das, Señor. Que podamos vivir rendidos a tu voluntad, confiando en tu soberanía y descansando en tu amor perfecto. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.